¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este podcast. Gracias por vernos y gracias por escucharnos. Hoy tenemos a un invitado especial desde el lago de Atitlán. Hoy tenemos a Elder Vázquez, que es un músico y pues ahorita también es docente de música. Elder, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este espacio. Gracias por caerte con nosotros también. Muchas gracias por la invitación, Alex. Es un gusto para mí poder estar aquí acompañándolos y pues gracias por la invitación nuevamente. Ves de que nosotros tenemos como una dinámica de cómo presentarse a la gente que no te conoce. Imagínate que andamos como en una reunión con gente desconocida. ¿Cómo te presentarías? ¿Vos quién eres? ¿De dónde eres? ¿Y qué haces? Ok, bueno, mi nombre es Elder Vázquez, yo soy de San Juan, La Laguna, Sololá, soy maya tzutujil, tengo 20 años de edad, yo estudié en la Escuela para Maestros de Educación Musical Jesús María Alvarado de la ciudad capital. Yo, tengo una pequeña trayectoria artística con la marimba, que es algo que mayormente me he dedicado durante estos años desde mi adolescencia hasta ahorita que tengo 20. Yo empecé a ejecutar la marimba como a los 12 años y pues ya fue un poquito de tiempo y entonces ha sido como bien bonito estar cerca de este instrumento y conocer como la variedad, ¿verdad? Porque cada área de nuestro país tiene como su propio, podríamos decirle su propio flow con la marimba. Por ejemplo, los chis, los tujales que tienen también su toque en los sones, los quichés, los tzutujiles, que a nosotros nos encantan los barreños, por cierto, pero sí, o sea, ha sido un montón de experiencias bonitas y ahorita también que estoy empezando a explorar unas nuevas áreas de la música y el arte, que es la composición, que espero que también en algunos meses, en algún tiempo puedan escuchar algunas de las canciones en las que estoy trabajando también. Oh, interesante ese punto que tocaste, que me he dado cuenta incluso en el mismo municipio. Fíjate que he escuchado mucho la Sal Negra, ejecutado por marimbistas de Santa Cruz del Quiché, que es como la cabecera, digamos, del departamento. De Santa Cruz, y luego está Chichi, que es a media hora. Y tienen, no sé, tocan Sal Negra, pero como que con una versión diferente. Entonces me he dado cuenta que puede ser la misma melodía, pero tiene como tonalidades al final. Y también existe otro rollo, el de que la mayor parte de las personas que ejecutan la marimba son como ya abuelos o ya tienen mayor años de edad. Y lo otro es de que no estudiaron en una escuela de música, sino que son a puro oído, sino que fueron aprendiendo de manera autodidacta. Entonces como existen también esas versiones, o ellos como lo interpretan de otra manera, pero sin embargo sigue siendo también la misma melodía. ¿Cómo has visto también todo estos procesos? Y justamente lo que decías, que vos ya tenés como ya más conocimiento acerca de algunos detalles. Ya estudiando música es diferente a no estudiarlo, porque ya más o menos entendés o ya tenés como que el oído más, no sé, como que más desarrollado en esa parte musical. Bueno, sí, son 3 puntos los que tocaste, ¿verdad? ¿Cómo es que se da esa variedad sonora en la música? También el que la mayoría de personas que ejecutan ahorita la marimba son personas mayores. Y lo tercero es que cómo es que yo percibo todo esto, ¿verdad? Bueno, con lo primero, acerca de esta variedad, pues mira, como tú lo comentabas, en Santa Cruz del Quiché cuando ejecutan la Sal Negra no es lo mismo que como lo ejecutan en Zacapulas, no es lo mismo que como lo ejecutan en Chichi, no es lo mismo que como se ejecuta acá, porque también acá cambia. Pero a ver, ¿en qué cambia? Nos preguntamos nosotros, porque solo escuchamos esto, porque cambia en el tiempo, ¿verdad? Del son. Por ejemplo, en Zacapulas, si se han dado cuenta las personas que nos están escuchando y viendo, las personas bailan agarradas de la mano y se lleva un compás no rápido, pero tampoco muy lento. Es un son moderado, ¿verdad? Entonces, conforme al bajo, las personas van bailando. Entonces, el son se mantiene moderado, ¿sí? En cambio, en Chichi
porque, bueno, dependiendo también, si es marimba, por ejemplo, que acompaña el baile del torito, se mantiene casi al mismo tiempo que el de Zacapulas, pero si se toca en marimba de tecomates, a veces va un poquito más rápido. Ahora, ¿qué pasa acá? Cuando viene el son acá y se interpreta en la marimba, que por lo regular las marimbas tutujiles son marimbas sencillas, donde tocan 3 personas, el bajo, el centro y la melodía, ¿no? El tiple. Por lo regular pasamos ese son a un tipo de son barreño bastante característico de acá. Y acá también se le sube un poquito, no es mucho, pero sí se nota que se le sube un poquito la velocidad a la melodía. Y ya, en Zacapula se usa mucho la marimba pura, igual que en Chiche al momento de acompañar el baile del torito. Entonces, por lo regular, tienen alcance de tocarlo en otras tonalidades, que es lo que comentabas, por ejemplo, mi bemol, si bemol. En cambio, en la marimba diatónica, que es la que se utiliza, o marimba sencilla, por lo regular se suele ejecutar en fa, en sol, en tonalidades donde no se tienen como muchas alteraciones musicales o muchas notas bemoles o sostenidas. Con lo de que las personas mayores son las que están ejecutando actualmente la marimba, sí ha sido, por lo menos he observado que es un proceso de desapego bastante grande al arte el que se está teniendo ahorita en esta generación. Tú sabes, ¿verdad? Por la influencia de otros países, de la música extranjera, occidental. Esto ha hecho que dentro de nuestras comunidades vayamos perdiendo como poco a poco ese aprecio a la música, a nuestra música, ¿verdad? A la música de la marimba. Aquí en San Juan, por lo que yo he podido ver, es que la mayoría de marimbistas son personas ya adultas y en su mayoría hombres. Es que es rarísimo ver como a una mujer adulta o una mujer joven, una señorita, tocando la marimba. Entonces sí, también está ese punto de que no muchas mujeres tocan este instrumento. He visto también que ahorita nosotros, mi generación ha tenido ese desapego porque por lo menos acá yo siento que culturalmente no nos han inculcado tanto el aprecio hacia el son, el aprecio hacia la marimba, el aprecio hacia esa música. Aquí, por lo regular en las fiestas o eventos sí se usa, pero no es a tal grado como en otros lugares, como podríamos decir los mames o los anjobales o los echis, que nunca puede faltar la marimba en sus fiestas, en sus eventos, por más sencillos que sea, siempre va a haber una marimba ahí. Aquí no, aquí puede ser un cumpleaños, puede ser una fiesta, pero ponen otro tipo de música, ¿verdad? Exacto. Por lo mismo se da ese desapego, ¿sí? Y yo creo que es muy importante la transmisión de ese conocimiento también generacional de padres a hijos, ese aprecio hacia la música, hacia el arte, que también he visto que se va rompiendo. Y por lo mismo es que no se genera interés en las nuevas generaciones. Podría decirse que acá en San Juan habemos muy pocas personas jóvenes que tocamos la marimba. Y al momento de, por ejemplo, ir a un toque, que le decimos a un hueso, una lechuza, el buscar personas, mira, fíjate que tengo un toque, entonces ¿será que puedes venir a ayudarme? Es como de, mira, es que estoy ocupado, es que estoy en tal lugar. Pero por lo regular solo tenés unos 3 o 4 contactos, por lo mismo de que no hay de dónde sacar. Sí, eso pasa. Muchos centros educativos tienen marimbas. Te podría mencionar aquí en San Juan que conozco aproximadamente tal vez unos 4 establecimientos educativos que poseen marimbas dobles para poder enseñar marimba pura, para poder enseñar sones tradicionales, pero no se aprovechan. Las marimbas están ahí en un salón y pues no hay nadie quien las toque ni nadie quien enseñe a ejecutarlas, ¿verdad? Entonces ese sería el otro aspecto. Pero yo creo que es muy importante también la motivación y también que a nosotros nos nazca el poder preservar todos esos conocimientos, porque por lo menos conmigo, dentro de mi familia, por lo menos nuclear y la familia nuclear de mi papá y de mi mamá, no habían personas relacionadas con este instrumento. Si bien mi abuelo materno era músico en la iglesia, él no ejecutaba marimba. No tengo familiares cercanos que lo ejecuten. Yo soy la primera persona después de 2 generaciones que ejecuta este instrumento y a mí me nació ejecutarlo por escucharlo en la radio en un programa que se da en Santiago.
un programa radial que escuchaban mucho mis dos abuelas. Entonces, de tanto estarlo escuchando, o sea, a mí me empezaron a picar las manos y recuerdo que un señor llegó a vender marimbas de juguete, unas marimbas chiquititas de 2 octavas, creo, y con unas baquetitas de ese tamaño. Pero como a mí me picaban las manos y de tanto de escuchar la marimba, o sea, yo quería aprender solito a oído, ahí sí que empíricamente, como empezaron casi la mayoría de personas que no han estudiado música, ahí fui escuchando con sonidos, practicando y pude sacar un son yo solito. Y nunca me va a olvidar ese son, y justamente fue el son de la sal negra. Ajá, ya después pues yo me fui relacionando con otras personas que tocaban y así fui como tocando, experimentando, aprendiendo de forma empírica porque no sabía, por ejemplo, el nombre de las teclas, las tonalidades y todo eso. Y ya fue que después, solo por el simple hecho de saber ejecutar marimba, fue que yo decidí estudiar música. Fue únicamente por eso que yo me decidí adentrarme en este mundo, ¿verdad? Que es bastante amplio. Y sí, entonces yo creo que el querer preservar algo, la importancia que le das, te hace sobresalir y te hace también permanecer, te hace desarrollar y te hace también conocer. O sea, eso es muy importante. Si tú tienes ganas y te llama la atención, si a ti te motiva eso, pues seguramente todo te va a salir bien y vas a poder desarrollarte de la mejor manera. Con el tercer punto que me habías mencionado, pues sinceramente en nuestras comunidades yo creo que le hemos prestado como que bastante atención a otras cosas y no tanto a lo nuestro, ¿no? No tanto como a los conocimientos de nosotros, de nuestros pueblos, de nuestros abuelos. Entonces ahí yo creo que hay que hacer énfasis en poder como rescatarlos, en poder en que puedan permanecer en las generaciones. Si bien también los jóvenes pueden aprender la marimba, aprender a ejecutarlo, a muchos no les interesa como la música de los sones antiguos, que es algo que también ahorita está en peligro. Acá hay muchos sones muy bonitos y yo los he escuchado, fíjate que es muy curioso. Aquí, por lo regular, yo escucho esos sones una vez al año. Los escucho únicamente cuando es el baile de los principales al día siguiente de la feria, el 25 de junio. Se escuchan los sones antiguos que amenizan todo el baile, ¿verdad? Y es baile de puro son. Ahora, estos mismos sones los han utilizado personas o otros pueblos, podríamos decirle. El año pasado tuve la oportunidad de ir por primera vez a la feria de Chichicastenango y ahí me llevé la gran sorpresa de que sonaban los sones sutujiles antiguos en Chichicastenango y acá se perdieron muchos de esos sones. Entonces llegan las marimbas de allá y pues los utilizan y está bien, o sea, hasta cierta manera yo agradezco que por lo menos ellos ahorita los tengan ahí y que se cuente con el material ya grabado, ya en videos del baile del torito, en videos de marimbas que suben a YouTube, su música, o sea, ya está, pero voy a que acá esos sones quedaron en el olvido. Entonces también me di en la tarea personal como de ir como rescatando esa música que muchos no le prestan atención. Y también lo otro es de que como es lo que justamente decíamos que era, o sea, son melodías que son hechas por abuelos que no saben o no tienen como la capacidad para poder escribir la canción, entonces como no hay una partitura registrada, sino que ya es como a puro oído. Entonces tiene más peligro de extinción porque ¿qué pasaría si ellos se van de este espacio? Entonces al final ya no hay un registro y se queda ahí perdido justamente como estas melodías que decías justamente. Y lo de Chichi yo creo que también, yo me he dado cuenta que también están rescatando también la marimba de Tecomates, que también es uno como de las marimbas que incluso también está en peligro de extinción. Sí. Y justamente esa parte considero que también existe o es muy vulnerable las melodías porque no hay un registro, a diferencia
de melodías que son muy conocidas, como el Rey Quiché, por lo menos ya tiene un registro. Y lo que decías, yo creo que es obligación, consideraría, de las nuevas generaciones, por lo menos rescatar lo que ya se está perdiendo o tratar la manera de que esté viva las melodías. Sí, sí, exacto. Fíjate que con lo de bueno, primero hay que diferenciar entre los sones netamente de los pueblos y los sones, podríamos decirle, de la gente... ¿cómo te explico? Bueno, sones de personas o de compositores ladinos, podríamos decir. Es lo que te iba a decir, de que hasta qué punto se puede diferenciar. Podríamos, total, es mi podcast, podría decir de que hasta qué punto puedes diferenciar cuáles son los sones originarios y los sones impuestos, podríamos decirlo. Sí, ok, mira. Por lo regular, los sones que más has escuchado son los sones... Los impuestos. Los impuestos, podríamos llamarles. Por ejemplo, Rey Quiché. Es un son, ladino. Podríamos mencionar también sones, por ejemplo, la Cofradía de San Francisco de Asís, entre otros, ¿verdad? San Bartolo, que por lo regular llevan nombres como nombres de santos o nombres de pueblos más, ¿cómo te explico? Más como aledaños a la ciudad o de ciudades grandes. De pueblos grandes, donde hay como mucha presencia o influencia ladina. Por ejemplo, Noche de Luna entre Ruinas, hasta donde, bueno, por lo que yo sé, es que está inspirada en la noche en la que, en la noche del día... que fue el terremoto de la antigua Guatemala, que destruyó la ciudad de la antigua Guatemala. O sea, hace énfasis a las ruinas de la antigua Guatemala. Regresando al tema anterior, de cómo podemos diferenciarlo, bueno, ya te dije más o menos cómo diferenciar un son ladino, ¿no? Nombres de santos, de pueblos grandes o ciudades cercanas a la capital, o también son los sones que frecuentemente escuchamos, los sones como más conocidos porque pues hay partituras de donde guiarse, hay material audiovisual y hay material, hay de dónde sacarlo, ¿no? Hay de dónde, bueno, yo quiero sacar tal melodía, lo más común si no sé leer partituras, sones en YouTube, te sale La Caída del Sol, te sale Rey Quiché, te sale los sones de los hermanos Hurtado de Quetzaltenango, te salen los sones de tal compositor de la ciudad capital, entonces, así. Lo que pasa con los sones de los pueblos es que no los encontrás, no los encontrás en YouTube, casi no encontrás como partituras, ¿no? Entonces, está ahí, el poco acceso que tenés como a esa música es lo que te hace decir, bueno, este son es un son de este lugar porque se escucha en este lugar. Por ejemplo, un son muy, muy, muy característico de aquí del área Tutujil, podría decirte específicamente de Santiago Atitlán, es el recibo de Rihla Mam. Es un recibo que consta de 3 partes, o sea, es un son que se divide en 3 partes, una parte introductoria, una parte media y una parte final. La parte introductoria es el inframundo, la parte media es el plano terrenal y la parte final, podríamos decirte, es el plano celeste, que es como nuestros abuelos concebían que estaban ordenados los planos de nuestro existir, ¿verdad? El Xibalbá, donde nosotros vivimos, el plano terrenal y el plano de las estrellas, el cosmos, ¿verdad? Lo que nos rodea. Entonces, eso es como por donde lleva o lo que quiere dar a interpretar este son. Ahora, hay sones también propiamente de San Juan y San Pedro que son de autoría de nuestros abuelos, pero lastimosamente varios se han perdido. Por lo mismo de que como no hay como una colección escrita de partituras o un material de registro, pues no tenemos acceso más que a través de que nos enseñen y nosotros aprendamos o de manera oral, ¿no? De que nos vayan explicando, que nos vayan enseñando y nosotros lo tengamos y ya nos corresponda a nosotros poder enseñarle a otra generación. Ese es el detalle. Entonces, la exclusividad, podríamos llamarle, la exclusividad de la pieza es lo que te hace diferenciar de dónde es. Eso.
Los sones anjovales, los sones mames, los sones cachis, los sones sutujiles, los sones quichés, los sones cachiqueles. Yo creo que las personas que hemos podido viajar un poquito en el país hemos visto como bastante marcada esa diferencia musical dentro de nuestras fiestas, dentro de nuestras convivencias. Si tú vienes aquí un 25 de junio a escuchar los sones que hay aquí, vas a ver que son completamente diferentes a la forma en la que se ejecutan a los sones que van a tocar en Chichi. O incluso van a haber sones aquí que no tocan en Chichi, que no tocan en Zacapulas, y nosotros, te puedo asegurar que las marimbas de aquí no tocamos sones anjovales, o sones chis, o sones, ¿qué te puedo decir? Sones tujales. ¿Por qué? Porque no estaba como en el conocimiento de nuestros abuelos para poder enseñárnoslo a nosotros. Ahora bien, nuestra generación, te puedo decir, por ejemplo, la marimba de Tzutuj Ajom, la marimba de Mocaj Tzutujil, que son amigos míos, o mi marimba que es Shekuku Abaj. Ya tenemos ese acceso a esas piezas que es porque pues hemos podido viajar, o el recurso del internet ahora que podemos como ya tener como a nuestro alcance esas melodías, ¿no? Entonces ya a oído ya podemos sacar y disponer de esas piezas, pero anteriormente la exclusividad era lo que nos hacía diferenciar. Este son es de tal lugar, este son es de tal lugar, o inclusive este son es de tal marimba. Porque también a veces nuestros abuelos eran muy celosos con su arte, entonces era como de, mi marimba va a tocar este son, entonces va a pasar a mi hijo y a mí, y así. Entonces la exclusividad es algo muy de nuestros pueblos y que nos identifica, ¿no? Que es algo que está como también muy marcado dentro de nuestras comunidades mayas. Nuestra indumentaria, nuestro acento, nuestro idioma, nuestros rasgos físicos también, nuestras costumbres, o sea, toda nuestra gastronomía, nuestra tradición oral, todos esos aspectos son como muy de cada lugar. Entonces es esa exclusividad la que nos hace darnos cuenta de que es un son originario de ese lugar. Sí, definitivamente concuerdo con todo lo que has comentado, y la verdad es interesante como verlo desde esa perspectiva también, y también de alguna manera pues tratar la manera, lo que decías, de empezar como a hacer de alguna manera un registro de lo que se está perdiendo, porque al final quizá antes no se podía porque no existían como estas tecnologías o esos materiales o herramientas para registrar las obras en marimba. Entonces yo creo que es como una obligación, consideraría, si tenemos esta oportunidad de poder hacerlo, de empezar como rescatar y poder otra vez reivindicar también estas piezas que se han perdido literalmente. Y pues hablamos un poco más ahorita de tu proceso, cómo ha sido tu acercamiento, involucrarte tanto en la marimba. Justamente comentabas desde niño que tenías como esas ganas de poder tocar una marimba. Al final, como después de estudiar, cómo ha sido también de involucrarte también dentro de la sociedad y empezar también a tocar. Yo creo que el año pasado justamente creo que caí en la feria. Sí. Estabas también ejecutando la marimba. ¿Cómo ha sido también de involucrarte dentro de la sociedad? Y también lo que decías, que no hay gente joven que esté dentro o que esté interesado. Bueno, mi proceso, como te decía, desde pequeño yo crecí con la música y el arte rodeándome. Yo creo que San Juan es un pueblo bastante artístico en diferentes ámbitos. Creo que en cualquier lugar donde estés aquí en este pueblo vas a encontrar arte. Definitivamente. Pero específicamente con la música, te podría decir, mis abuelos, ellos escuchaban marimba casi todo el tiempo. Desde que amanecía hasta el almuerzo, marimba, sones. Y, o sea, uno escuchando eso todos los días, uno se aprende los sones, los empieza a silbar, los empieza a tararear, los empieza a cantar. Y a veces a uno lo conmueve tanto un son
que pues uno no se aguanta las ganas de agarrar pues a alguien y empezar a bailar. Por ejemplo, mi abuela bailaba conmigo cuando yo estaba chiquito y hasta ahorita no se me quita la maña de bailar. Inclusive en el baile, bueno, de los principales, que es como un baile para personas que han tenido como una trayectoria en el pueblo, en el municipio, personas ya mayores, podríamos decirlo. Mi abuela pues me había comentado que ella quería ir, pero pues no tenía como quien la acompañara, porque mi abuela es un poco penoso para bailar. Entonces le dije, ay no, yo me voy con vos, le dije. Me voy a poner mi indumentaria, me voy a poner mi ropa, me voy a poner mi setup y me voy a ir con vos para estar acorde a la situación, ¿verdad? Entonces todas esas cositas como que, o sea, fueron como haciendo que le tuviera ese aprecio. Como te decía, no tenía familiares que tocaran marimba. Por lo mismo se me hizo un poquito difícil y yo creo que también por eso fue que empecé un poco tarde, porque para mí 12 años, o sea, con las ganas que yo tenía, siento que fue una edad un poco tardía, porque si hubiera tenido como el instrumento a mi alcance y alguien que me instruyera, yo tal vez desde los 4 años hubiera empezado. Pero sí, ya fue como por mi cuenta, como ir como involucrándome. Ahí sí que en algunos momentos, o sea, se da esta frase de que a veces ser chute es algo bueno, porque literalmente yo me iba a meter a los salones de marimba de estos centros educativos que te digo, donde yo estudié, que tenían marimba, pero que muchas veces como no estaba activo como un grupo de marimba. Entonces yo me metí a trastear ahí la marimba y en algún momento me regañaron por lo mismo. Pero pues mira, si no hubiera hecho eso, quizás no estuviera ahorita hablando de lo mismo, ¿verdad? Entonces es eso. Y ahí sí que la perseverancia. Y mira, podría decirte que yo soy la oveja negra de mi familia, o no en un mal sentido, pero digamos que en mi familia hay más como deportistas. La familia de mi papá, mis primas son muy conocidas aquí porque juegan básquet. Mis tíos, mis primos tienen un equipo de fútbol que fundó mi abuelo hace muchos años y pues de parte de mi mamá igual, o sea, son deportistas y así, casi, o sea, hay personas como cercanas al arte pero en otras áreas. Entonces, digamos que fui como la primera persona que estuvo cercana a la música y es como de tener a todos mis primos en sus entrenos y todo eso y llegaba y es como de, yo voy a ensayar. Entonces, digamos que fui como la oveja negra en ese sentido, ¿no? Entonces, estar como experimentando todo ese mundo por primera vez sin como alguien como que me estuviera instruyendo, llevando y todo eso, yo creo que fue como, a la larga yo creo que fue algo bonito, fíjate, porque me permitió experimentar por mi cuenta y aprender por mí mismo todas estas cosas que alguien no te enseña, ¿no? Entonces, eso, y pues nada, yo creo que la perseverancia, la constancia, ensayar, las ganas y la ilusión, yo creo que es algo muy importante. La ilusión que te da hacer algo por el simple hecho de que eso te haga feliz es algo que va a hacer que las cosas se den en su debido proceso y en su debido momento, pero va a hacer que se dé, ¿sí? Si bien a mí me encantaba desde chiquito y no tuve la oportunidad, llegó el momento en el que se dio y pues lo hice, ¿no? Y eso, me fui a estudiar y ya pues después regresé. Mi inserción dentro de la comunidad después, yo creo que ya me conocían mucho como por esto de la marimba y ya pude como estar en otros espacios dentro del municipio. Me conocí y fui siendo como más conocido, de pasar desapercibido, de ser un niñito al que mucha gente no conocía porque casi no salía de su casa, ya la gente decía, él es el que toca marimba, o si bien me conocían también por la incidencia social que tenía en otros espacios como culturales, sociales o políticos, porque también es otra área que a mí me ha llamado como mucho la atención y en la que me he desenvuelto desde, eso sí, desde más temprana edad, desde los 8 años. Entonces ya me conocían por esos aspectos y ya me volví como podría decirse como un personaje conocido dentro de mi comunidad y poder como aportar, ¿no? En algunos voluntariados que he hecho enseñando la marimba por la misma preocupación de que no hay gente que tenga el acceso a esas clases, porque si bien hay algunas personas que están interesadas, no hay acceso a esa educación musical en la marimba, ¿no? Entonces
eso, los voluntariados, los pequeños trabajos que tuve cuando estaba más pequeño, las salidas, los conciertos, las convivencias con compañeros artistas, músicos, marimbistas de otros departamentos, de Chimaltenango, de Quiché, o otros compañeros de aquí de Sololá. Y pues nada, ahorita pues estoy trabajando como docente de educación musical en un colegio de aquí de la localidad, y también obviamente llevando los talleres de marimba para poder difundir la música en marimba y poder también tener proyección cultural y motivar a los jóvenes, ¿verdad?, a que puedan rescatar todos estos conocimientos, que también no solo se habla de la marimba, se habla de la indumentaria, del idioma, de nuestra tradición oral, de todas estas cosas. Llevando el hilo que vos llevas de lo que estás hablando, ¿cuál crees la importancia de la participación de los jóvenes, más jóvenes de pueblos originarios, dentro de espacios culturales, espacios políticos, y también dentro de espacios sociales? Justamente lo que vos decías, justamente te iba a preguntar eso, que cuál es la importancia también de involucrarse en esos espacios para también tener voz y voto. Ya. Bueno, de importante pues tiene mucho, la verdad, muchísimo, porque yo creo que, mira, desde la invasión hasta el momento, no hemos tenido ni un solo gobernante o ningún solo presidente indígena, ningún solo presidente maya. No hemos tenido a nadie de nuestros pueblos dirigiendo nuestra nación. Una nación que es más del 50% maya. Que si bien quizás no se reconozcan algunos como mayas, sabemos que tienen ascendencia maya. Exacto. Ese es otro punto. Ok, es muy importante porque la verdad, o sea, uno como joven, y en ese entonces, imagínate, yo como niño ya me daba cuenta de que habían cosas malas en mi país, de que habían cosas que afectaban en mi sociedad. Miraba el tipo de educación que se nos daba, miraba que había carencia de recursos, miraba que había discriminación, que había machismo, miraba que había corrupción, que habían irregularidades en el sistema. O sea, me daba cuenta de todo eso teniendo 8 años. Ajá. Entonces, y yo sé que muchas personas jóvenes se dan cuenta. Ahora, el problema está en que muchas veces no nos animamos a ocupar esos espacios, no nos animamos a levantar la voz, pero muchas veces también es el mismo sistema opresor que tenemos en nuestro país, el que hace que nosotros tengamos como ese miedo a ocupar esos espacios y a poder hablar, a poder expresarnos como pueblos indígenas, como pueblos mayas. Durante todo este proceso he podido ver cómo personas ladinas han ocupado espacios de personas indígenas por la misma, muchas veces no porque las personas indígenas no quieran, sino que porque el mismo sistema los pone a ellos como prioridad. Si bien te podría comentar una experiencia que tuvimos con un grupo de jóvenes donde se le había dado a este grupo espacios para que personas mayas, jóvenes mayas, fueran a representar a nuestro país al extranjero. Lo que pasó en ese momento fue que, bueno, se tenía como una alianza con cierta organización del Estado. Entonces vinieron ellos y digamos que de los 5 cupos que habían, un cupo se lo dieron a una chica maya y los otros 4 cupos se los dieron a hijos de diputados. ¿Y para qué le dieron el cupo a la señorita? Únicamente fue para ir a arreglarles el corte a estas hijas de otros funcionarios en Estados Unidos, porque obviamente no se podían poner la indumentaria. Lo único que fue a ponerle el corte a ellas, ¿no? Entonces es cuando te das cuenta, o sea, a veces no es que no hayan oportunidades. Bueno, tampoco es que diga que hayan muchas, pero las pocas que hay a veces son ocupadas por personas que no tienen que ocuparlas. Y muchas veces es por lo mismo, no hablamos, no denunciamos. Y los pocos que lo hacemos muchas veces somos silenciados, también es otro punto. Los medios de comunicación, el mismo gobierno hace que
tengamos miedo, que nos caguemos, y opresiona también a nuestras comunidades. Entonces son muchas cosas las que pasan, pero de que es importante, es importantísimo. Yo creo que la lucha de los jóvenes, del pueblo joven, es crucial para poder tener una transformación social, cultural y política dentro de nuestro país. Me gusta cómo ves, digamos, estas cuestiones, porque igual, como decías, a tu edad, como creo que hay mucha gente que todavía no tiene como que conciencia política y también de todo el rollo que está pasando en el país. Entonces me gusta tu ideología de ver también esas cuestiones, y pues que alegre también por vos, por también tener en cuenta también estas luchas, aparte también de tener proyectos individuales, también tener como esta incidencia social, de alguna manera también motivar a más jóvenes y señoritas para que también se vayan involucrándose también y despertándose al final del día. Bueno, creo que el tiempo casi se nos fue volando. Sí, ¿qué consejo le darías a los jóvenes para vivir de su arte o vivir de lo que quisieran dedicarse? Ok, ¿qué consejo le podría dar? Bueno, primero, no menosprecien su trabajo, mucha. Ese es uno de los puntos, porque muchas veces nosotros como sociedad no valoramos el arte, no valoramos el arte en muchas de sus expresiones. La gente piensa que, bueno, solo se puso a tocar, es como de, eso cualquiera lo hace. Pero no ven el trasfondo de que, bueno, imagínate, yo 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Cuántos años fueron ensayando? ¿Cuántas horas le dediqué? ¿Hasta dónde tuve que ir a estudiar? Los momentos que tuve que desvelarme para estudiar los temas que tuve que ver para poder contar con los conocimientos con los que tengo hasta ahorita. Y no solo es con la música, es con el arte visual, con el arte cinematográfico, con el arte, ¿qué te podría decir yo? Con incluso la escritura, la poesía, ajá, exacto. Todo eso, pero como sociedad no lo valoramos. Está muy infravalorado. Sería eso, que valoren su trabajo, que cobren, porque pues es un trabajo, ¿no? Muchas veces se piensa que el ser artista no es un trabajo. Muchos piensan que cuando uno se dedica al arte uno es un vagabundo o es alguien que simplemente no quiere trabajar. Ajá. Exacto. Entonces, primero eso, ser conscientes de que nosotros también trabajamos y tenemos que cobrar por ese trabajo. Nosotros tenemos que cobrar por el tiempo que le hemos invertido, y por eso también, porque necesitamos ese reconocimiento social. Nosotros somos personas que aportan bastante a nuestra sociedad, y sin los artistas, sin los músicos, sin los pintores, sin los poetas, sin los escultores, Guatemala, o sea, nuestras comunidades también mayas no serían lo que son, porque somos nosotros los que resguardamos nuestra música, nuestra poesía, nuestra indumentaria, porque también ese es un tipo de arte. O sea, el arte de la tejeduría, el arte del bordado, los que se encargan de mantener el arte de la gramática y de la lingüística. O sea, todo esto, todos estos tipos de artes constituyen todo el legado de nuestros abuelos. Entonces, eso también podría decirte. Buenísima onda por compartir con nosotros en este espacio. Y pues tus redes sociales, donde te podemos ubicar o incluso escuchar las melodías también. Creo que me contaste que tenías también un grupo o de marimba, entonces sí. ¿Dónde? Bueno, en Facebook me pueden encontrar como Elder Vázquez, al igual que en Instagram, y en Twitter me pueden encontrar como Kutsutug o Elder Vázquez también. O sea, les va a aparecer de las dos formas. Bueno, como te estaba comentando, ahorita la música en marimba, pues el grupo está únicamente como para eventos. No tenemos ahorita como material audiovisual en las plataformas. Y con respecto a lo otro, al trabajo como de composición y de música, ahorita lo estoy trabajando para que por lo menos en algunos meses ya pueda contar con una cuenta en Spotify para que puedan escuchar las canciones en las que estoy trabajando. Pero igual, desde mis redes sociales siempre voy a estar como haciendo las publicaciones para que puedan estar al tanto. Entonces,
Elder Vázquez en en Instagram y Facebook. Todas las redes sociales. Y Twitter, ajá, exacto. Y pues algo más que desees agregar para terminar con este episodio. Pues nada, el arte es súper importante, hay que valorarlo y darle la importancia que se merece. El que rescatemos y el que preservemos nuestros conocimientos ancestrales es muy importante, y que los jóvenes podemos incidir y que no tengamos miedo a ser nosotros mismos. Pues gracias por caerte en este espacio y pues agradecemos también a las personas que nos estuvieron escuchando y viendo, y pues gracias a ustedes también estamos existiendo nosotros. Y pues bueno, aquí terminamos. De nuevamente agradecerte por tu tiempo, y pues nos vemos en una próxima oportunidad, y pues adiós, chao. Adiós.